el telépata de la reina tocó a un humano. Gritó y cayó inconsciente. Kevin Marsh no podía mover los brazos. Las cadenas de energía que rodeaban sus muñecas emitían un zumbido constante, como si se burlaran de cada intento de liberarse. La sala era fría, iluminada por una luz azulada que provenía de las paredes, y el aire sabía a metal y a algo extraño, como ozono quemado. Llevaba 3 días en ese lugar, o al menos eso creía, porque el tiempo no tenía mucho sentido cuando no había ventanas ni cambios de luz natural. La puerta se abrió sin hacer ruido. No era una puerta normal, sino un panel que simplemente desapareció, absorbido por la pared como si nunca hubiera existido. Entraron 2 figuras altas, delgadas, cubiertas con túnicas de color gris oscuro. Sus cabezas eran largas, sin orejas visibles, y sus ojos eran completamente negros, sin pupila ni iris distinguibles. Los Kethari, hasta la especie que había capturado la nave de exploración humana a la que Kevin pertenecía como ingeniero de sistemas de propulsión avanzada. Los había visto antes, brevemente, cuando lo sacaron de la cápsula de escape junto con otros 3 miembros de la tripulación. Pero esta vez algo era diferente. Uno de ellos cargaba un objeto pequeño, una esfera plateada que flotaba unos centímetros sobre su palma extendida. El otro, más alto, llevaba símbolos bordados en dorado a lo largo de su túnica, lo que Kevin interpretó como algún tipo de señal de rango superior dentro de su jerarquía. Se detuvieron a 2 metros de él. El de los símbolos dorados comenzó a hablar. Y el traductor implantado que Kevin llevaba detrás de la oreja izquierda tardó un segundo antes de procesar las palabras en una voz monótona. «Eres el representante de los humanos», dijo el traductor. No era una pregunta. Kevin apretó los dientes. «Soy ingeniero. No soy representante de nadie». El Kethari de mayor rango inclinó levemente la cabeza, como si esa respuesta fuera irrelevante. Todos los humanos son representantes. Cada mente lleva el patrón completo de su especie. Eso es lo que Zenith determinará esta noche. Zenith, el que sostenía la esfera. Sus dedos eran largos, 4 en cada mano, y se movían de forma casi imperceptible alrededor del objeto flotante, como si lo acariciaran sin tocarlo directamente. Kevin lo observó con más atención y notó que sus ojos, ya de por sí completamente negros, parecían tener una profundidad diferente al resto de los Kethari que había visto, como si mirara hacia adentro de algo invisible, hacia una dimensión que solo él podía percibir. «¿Qué va a hacer exactamente?», preguntó Kevin, aunque ya comenzaba a entenderlo. «Leerá tu mente», respondió el de mayor rango con la misma calma fría. «Es el proceso estándar para especies nuevas. Zenith nos dirá quiénes son los humanos, qué desean, cuál es su capacidad de peligrosidad real. Después, la reina tomará su decisión sobre el futuro de vuestra especie en este sector». Kevin sintió un frío diferente al del aire de la sala. No era miedo exactamente, aunque algo muy parecido corría por su pecho y le aceleraba el pulso. Era más bien la certeza de que algo enorme estaba a punto de suceder. Algo que no podía controlar ni anticipar con ningún tipo de entrenamiento previo. «No me parece bien que alguien entre en mi cabeza sin mi permiso», dijo, manteniendo la voz firme. «Tu permiso no es necesario», respondió el Kethari con la misma expresión neutra e inalterada. «Ninguna especie que hemos encontrado en los últimos 4 siglos ha podido resistirlo. Algunos se duermen durante el proceso. Otros lloran. O algunos simplemente se quedan inmóviles. Pero todos revelan lo que necesitamos saber, sin excepción alguna».
Zenith dio un paso adelante. La esfera plateada se disolvió lentamente en su palma, absorbida por su propia piel como si fuera agua siendo absorbida por arena seca. Después extendió una mano hacia Kevin, con los 4 dedos abiertos y separados, y avanzó despacio, sin apresurarse, con la confianza tranquila de quien nunca ha fallado en algo que ha hecho miles de veces. Kevin tensó cada músculo de su cuerpo. Su entrenamiento de emergencias para situaciones de contacto alienígena no incluía nada sobre cómo enfrentar a un telépata de otra especie. Pero su instinto le decía que resistir físicamente no serviría absolutamente de nada con esas cadenas de energía activas. Así que hizo lo único que podía hacer en ese momento. Respiró profundo, apretó los dientes y esperó con la mandíbula firme. Los 4 dedos de Zenith se posaron suavemente sobre su sien izquierda. Lo que sucedió después ocurrió en menos de 2 segundos completos. Zenith abrió la boca, no para hablar, sino en una expresión que Kevin nunca había visto en ningún Kethari hasta ese momento preciso. Completa y absoluta sorpresa, mezclada con algo que parecía dolor agudo. Luego vino el sonido. Un grito largo y penetrante, demasiado alto y demasiado intenso para una criatura de ese tamaño y esa calma aparente, que llenó toda la sala y rebotó en las paredes metálicas una y otra vez. Zenith se separó violentamente de Kevin, como si hubiera tocado algo a temperatura extrema, y su cuerpo se dobló hacia atrás de forma extraña antes de golpear el suelo con un impacto seco y pesado. Estaba completamente inconsciente. Kevin parpadeó varias veces, miró sus propias manos, luego al Kethari caído en el suelo sin moverse, luego al de los símbolos dorados, de que retrocedió 2 pasos involuntarios y por primera vez mostró algo que Kevin sí supo reconocer sin necesidad de traductor. Miedo genuino. ¿Qué hiciste?, preguntó el de mayor rango, y el traductor captó un temblor en la voz que claramente no era parte de su forma habitual de hablar. Yo no hice absolutamente nada, respondió Kevin, completamente honesto. La sala se llenó de otros Kethari en cuestión de segundos. 4, 6, 8 de ellos entraron corriendo, en todos mirando al telépata caído con expresiones que Kevin no podía descifrar del todo, pero que no eran tranquilas. 2 se arrodillaron junto a Zenith. Uno colocó las manos sobre su pecho y cerró los ojos. Otro levantó la vista hacia Kevin con una expresión que era difícil de interpretar, pero que definitivamente no era amistosa ni neutral. El de los símbolos dorados levantó una mano lentamente para detener a todos los demás. Luego miró a Kevin durante un largo momento silencioso, estudiándolo como si fuera algo que no encajaba en ninguna categoría conocida dentro de su vasta experiencia con otras especies. Esto llegará ante la reina, dijo finalmente. Y Kevin no supo si eso era una amenaza o su única oportunidad real de salir vivo de ese lugar. Pero sabía con absoluta certeza que algo importante acababa de cambiar para siempre. La noticia se extendió por la nave Kethari con una velocidad que ningún humano hubiera podido anticipar. No era que los Kethari corrieran de un lado a otro gritando. Al contrario, su manera de comunicarse era casi completamente silenciosa y una red de señales mentales que conectaba a todos los miembros de la tripulación de forma simultánea. Pero Kevin notó el cambio en su celda en menos de 20 minutos. Los guardias que normalmente permanecían fuera de su puerta sin moverse, sin hablar, sin darle la más mínima señal de atención, ahora se miraban entre sí con frecuencia. Sus cabezas largas giraban con movimientos cortos y nerviosos. Uno de ellos, el más cercano a la entrada, apoyó la palma de su mano contra la pared durante varios segundos, como si estuviera escuchando algo que venía desde el interior de la nave. Laura Quinn,
y que estaba detenida en la celda adyacente separada solo por una pared transparente de energía azulada. Se acercó hasta el borde de esa barrera y miró a Kevin con los ojos bien abiertos. «Los escucho diferente», dijo en voz baja, refiriéndose a los guardias. «Hay algo en cómo se mueven. Algo pasó». Laura era bióloga de la expedición y tenía un talento natural para leer el lenguaje corporal de prácticamente cualquier criatura viva que hubiera estudiado. Si ella notaba el cambio, era real. Zenith me tocó», respondió Kevin, igual de bajo. «El telépata». Laura lo miró fijamente. ¿Y? Y cayó al suelo inconsciente antes de que pudiera hacer nada. El silencio entre los dos duró unos 3 segundos. Luego Laura abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla. «¿Él cayó?» «Él cayó», confirmó Kevin. Laura se pasó una mano por el cabello corto y dio 2 pasos hacia atrás, procesando la información. Kevin conocía esa expresión. Era la misma que ponía cuando encontraba algo en sus muestras biológicas que contradecía completamente todo lo que creía saber sobre una especie en particular. Era la cara de alguien que acababa de encontrar un dato que cambiaba todas las reglas del juego. «Eso no debería ser posible», dijo finalmente. «Según los registros que tenemos de los Kethari, sus telépatas han leído con éxito a más de 40 especies diferentes. No hay ningún registro de fallo». «Pues ahora hay uno», dijo Kevin. Del otro lado de la barrera de energía, en la tercera celda, Daniel Ortiz, el piloto de la expedición. Noel había estado escuchando toda la conversación sin decir nada. Era un hombre de pocas palabras en circunstancias normales, y esas circunstancias estaban muy lejos de ser normales. Levantó la vista desde el suelo donde había estado sentado con los brazos sobre las rodillas. «Si no pueden leer tu mente», dijo Daniel con calma, «eso significa que no saben lo que somos capaces de hacer. Y eso significa que tienen miedo». Kevin asintió lentamente. El de los símbolos dorados retrocedió. Lo vi con mis propios ojos. Daniel exhaló por la nariz. «Bien. El miedo hace que la gente cometa errores. Mas incluso los Kethari deben cometer errores cuando tienen miedo». Pero antes de que cualquiera de los 3 pudiera decir algo más, la pared de la celda de Kevin simplemente desapareció. Igual que la primera vez. Esta vez entraron 6 guardias. Todos con dispositivos activos en las manos que Kevin reconoció como armas de contención. Detrás de ellos venía el Kethari de los símbolos dorados, y detrás de este, alguien nuevo. Era una figura más pequeña que los demás Kethari, pero eso no significaba que fuera menos imponente. Sus túnicas eran de un color que Kevin nunca había visto en ninguna tela fabricada por humanos. Algo entre el negro profundo y el violeta. Con líneas de luz que corrían a lo largo de las costuras como si fueran venas luminosas. Su cabeza llevaba algo parecido a una corona. Aunque no era un objeto sólido, sino una serie de dispositivos delgados que flotaban alrededor de sus sienes a pocos centímetros de la piel. Y sus ojos no eran negros como los de los demás Kethari, y eran completamente blancos. «Soy Vaelkir», dijo la figura. Y el traductor de Kevin tardó un momento más de lo habitual antes de procesar las palabras, como si el idioma que usaba fuera una variante diferente del Kethari estándar. «Soy la consejera principal de la reina Cethara. Has hecho algo que no había ocurrido en 400 años de historia del imperio». Kevin la miró directamente. Ya le dije a su colega que yo no hice nada». Vaelkir se detuvo a 1,5 metros de él y lo estudió con esos ojos blancos durante un tiempo que se sintió mucho más largo de lo que probablemente fue. «Exactamente», dijo finalmente. «Eso es lo que hace que esto sea tan importante».
Uno de los guardias dio un paso hacia Kevin con las restricciones de energía listas para aplicarlas de otra forma. Baelkir levantó una mano y el guardia se detuvo al instante. «No será necesario eso», dijo ella. Luego miró a Kevin de nuevo. «Caminarás por tu propio pie hasta la sala de audiencias de la reina. Si intentas algo, los guardias actuarán. Si no intentas nada, llegarás sano y salvo. Esa es la única condición». Kevin miró por encima del hombro de Baelkir hacia la celda donde Laura y Daniel observaban todo sin poder intervenir. Laura hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Daniel no hizo nada, pero su expresión decía lo suficiente. Kevin volvió la vista hacia Baelkir. «De acuerdo», dijo. «Llévame con la reina». El pasillo que recorrieron era diferente a todo lo que Kevin había visto desde su llegada a la nave. Más ancho, más alto, con esas mismas venas de luz corriendo a lo largo de las paredes, pero en un color diferente, dorado cálido en lugar del azul frío de las celdas. El suelo no hacía ningún sonido bajo sus pies, como si fuera capaz de absorber cualquier vibración. Kevin contó los giros, memorizó las intersecciones, calculó distancias de forma instintiva, porque eso era lo que hacía siempre, aunque en ese momento no tuviera ningún plan concreto de escape. Baelkir caminaba 2 pasos delante de él sin mirarlo, pero Kevin tenía la sensación de que era perfectamente consciente de cada uno de sus movimientos. 2 guardias iban detrás. 2 más iban adelante. En el de los símbolos dorados, cuyo nombre Kevin todavía no sabía, caminaba junto a Baelkir con la postura rígida de alguien que estaba profundamente incómodo, pero se negaba a demostrarlo. «¿Cómo está Zenith?», preguntó Kevin en voz alta. Baelkir no respondió de inmediato. Pasaron 3 pasos antes de que hablara. «Estable», dijo, «pero no ha recuperado la conciencia. Nuestros médicos dicen que su mente sufrió una sobrecarga de una magnitud que nunca habían visto antes en ningún telépata vivo». ¿De qué tipo de sobrecarga hablan?». Baelkir giró la cabeza apenas lo suficiente para mirarlo de reojo. «Dicen que fue como intentar contener un océano entero dentro de un vaso pequeño. La metáfora es torpe, pero fue lo más cercano que pudieron encontrar para describirlo». Kevin procesó eso. No sabía exactamente qué significaba en términos técnicos, pero la imagen era bastante clara. Y la reina quiere verme porque... ¿Por qué la reina necesita entender qué clase de especie puede hacer eso a uno de los mejores telépatas del imperio sin siquiera intentarlo?, respondió Baelkir. Y esta vez sí giró completamente para mirarlo mientras seguían caminando. Y también necesita decidir si eso convierte a los humanos en una amenaza que debe eliminarse o en algo completamente diferente. Kevin mantuvo la expresión neutral, pero por dentro, su corazón latió con más fuerza. Me llegaron a una puerta que no desapareció como las otras. Esta se abrió en 2 mitades que se separaron hacia los lados con un sonido grave y profundo, como si algo enorme y pesado estuviera siendo movido por primera vez en mucho tiempo. Al otro lado había una sala que era al menos 10 veces más grande que cualquier espacio que Kevin hubiera visto en esa nave. Y al final de esa sala, en una estructura que no era exactamente un trono pero que cumplía la misma función, estaba la reina Setara. Era completamente diferente a todos los demás Kethari. Su piel tenía un tono ligeramente más oscuro, casi metálico. Sus ojos no eran negros ni blancos, sino de un gris profundo con destellos dorados que aparecían y desaparecían como pequeños relámpagos internos. Era más alta que cualquier otro Kethari que Kevin hubiera visto, y su presencia llenaba la sala de una manera que no tenía nada que ver con el tamaño físico. Kevin se detuvo donde Baelkir se detuvo, a unos 12 metros de la reina. Setara lo miró durante un tiempo largo, luego habló.
Y su voz llegó a través del traductor con un peso diferente al de los demás, como si llevara capas de significado debajo de cada palabra. Entonces tú eres el humano que rompió a Zenith. Kevin respiró despacio. Con todo el respeto, no lo rompí. Él simplemente tocó mi mente y algo salió mal de su lado. La reina inclinó la cabeza ligeramente. Eso es exactamente lo que me preocupa, dijo. Nada sale mal del lado de Zenith. En 400 años, y nunca había fallado ni una sola vez. Hasta que llegaste tú. Kevin no supo qué decir a eso, así que no dijo nada. Cezara bajó de su estructura lentamente y comenzó a caminar hacia él con pasos largos y tranquilos. Los guardias tensaron sus posturas. Baelkir no se movió. La reina llegó hasta quedar a unos 4 metros de Kevin y lo estudió de cerca por primera vez, con los ojos grises con destellos dorados recorriendo cada centímetro de su figura. ¿Sabes lo que siente un telépata cuando lee una mente?, preguntó. No tengo idea, respondió Kevin honestamente. Es como escuchar una canción, dijo Zetara. Cada especie tiene su propia melodía mental. Los Kethari somos ordenados, precisos, como una composición matemática. Los Belhari son lentos y profundos, como marea. Los Orun son rápidos y brillantes, como lluvia sobre metal. Cada especie tiene su patrón, y ese patrón puede leerse, comprenderse, traducirse. Hizo una pausa. Según el diagnóstico de nuestros médicos, cuando Zenith tocó tu mente, no encontró una melodía. Encontró algo para lo que no existe descripción en nuestro idioma, y algo que nuestros médicos están intentando definir como... Buscó la palabra. Caos organizado, dijo finalmente. Miles de millones de capas superpuestas simultáneamente, todas activas, todas respondiendo entre sí, todas cambiando constantemente. No un patrón, no una melodía, sino una tormenta completa que nunca se repite de la misma manera 2 veces. Kevin la miró. Eso suena a que estás describiendo cómo funciona un cerebro humano normal. Cezara lo miró a los ojos durante un momento muy largo. Exactamente, dijo. Eso es lo que me preocupa. Vean. La sala de audiencias permaneció en silencio durante varios segundos, después de que la reina Cezara pronunciara esas palabras. Kevin podía escuchar el zumbido suave de los sistemas de la nave, el movimiento casi imperceptible del aire artificial que circulaba por los conductos de ventilación, y su propia respiración, que mantuvo deliberadamente tranquila, aunque su cabeza funcionaba a toda velocidad. Si lo que describes es un cerebro humano normal, dijo Kevin finalmente, midiendo cada palabra, entonces tienes un problema importante. Porque hay 8.000 millones de humanos, y todos tenemos el mismo tipo de cerebro. Baelkir, que había permanecido perfectamente inmóvil hasta ese momento, se tensó de forma visible. El Kethari de los símbolos dorados giró la cabeza hacia Kevin con una expresión que era inconfundiblemente hostil. Pero la reina no reaccionó de ninguna de esas formas. Simplemente siguió mirando a Kevin con esa combinación de ojos grises y destellos dorados. Y algo en su expresión cambió de forma muy sutil. Tan sutil que Kevin no habría podido nombrarlo con exactitud. 8.000 millones, repitió Zetara. ¿Y eso es solo en la Tierra?, continuó Kevin, sin bravuconería, con la misma calma con la que habría dado un informe técnico. Hay colonias humanas en 11 sistemas estelares adicionales. Contando todas las poblaciones actuales, la cifra supera los 12.000 millones. La reina se volvió hacia Baelkir. Entre ellas no hubo palabras habladas, pero algo pasó, alguna forma de comunicación que Kevin no podía percibir. Baelkir asintió levemente. Nuestros exploradores localizaron vuestro planeta hace 17 meses.
dijo Cezara, volviendo la vista hacia Kevin. En ese tiempo hemos recopilado datos de observación remota. Sabemos que los humanos tienen conflictos internos frecuentes, así que vuestra tecnología está en una etapa de desarrollo intermedia, y que no habéis establecido contacto con ninguna otra especie inteligente hasta ahora. Correcto en todo, confirmó Kevin. Lo que no sabíamos, continuó Cezara, es lo que Zenith descubrió en el instante antes de perder la conciencia. Y lo que descubrió hizo una pausa que se sintió deliberada. ¿Qué descubrió?, preguntó Kevin directamente. Miedo, dijo Cezara. Y esta vez su voz tenía un matiz diferente. Algo que el traductor no podía capturar completamente, pero que Kevin interpretó como algo entre la fascinación y la precaución genuina. No miedo a nosotros específicamente. Miedo a todo. Miedo constante a miles de cosas simultáneamente, a la muerte, al fracaso, al dolor, a perder a quienes amas, al futuro, al pasado, a lo desconocido. Pero lo que hizo que Zenith colapsara no fue la presencia del miedo. Fue lo que estaba junto a él. Kevin esperó. Al mismo tiempo que ese miedo, dijo la reina, encontró determinación. Una determinación que no disminuía con el miedo, sino que se alimentaba de él. Zenith nunca había encontrado una mente que usara el miedo como combustible en lugar de como freno. Para un telépata que Tari, esa combinación es una contradicción tan extrema que el sistema mental simplemente no puede procesarla sin colapsar. Kevin tardó un momento en responder. Eso es simplemente cómo funcionan los humanos, dijo. Tenemos miedo y hacemos las cosas de todas formas. No es algo especial. Cualquier persona en mi tripulación te diría lo mismo. Cetara lo miró durante otro momento largo. Luego hizo algo que ningún Kethari había hecho ante Kevin desde su captura. Sí, se sentó. No en su estructura elevada, sino en el suelo de la sala, con las piernas cruzadas. De una manera que Kevin habría descrito como informal si hubiera sido un humano. Era un gesto que comunicaba algo que su traductor no necesitaba procesar. Necesito que respondas algunas preguntas, dijo la reina. Con honestidad, sin calcular lo que crees que quiero escuchar. De acuerdo, respondió Kevin. Primera pregunta. ¿Más vuestra especie pelearía contra el Imperio Kethari si declaráramos una guerra contra la Tierra? Kevin no dudó ni un segundo. Sí, aunque somos tecnológicamente superiores. Sí. Aunque podrían perder. Sí. Y probablemente también en ese caso encontrarían la forma de hacerle daño al Imperio antes de que todo terminara. Baelkir murmuró algo demasiado bajo para que el traductor lo captara. La reina no reaccionó a ese comentario. Segunda pregunta. ¿Hubieras dicho eso aunque creyeras que aumenta la probabilidad de que te ejecutemos ahora mismo? Kevin pensó en eso durante exactamente 2 segundos. Sí, dijo. Porque si miento para salvarme, y eso lleva a que el Imperio subestime a la humanidad, el daño a largo plazo sería mucho mayor que mi propia vida. Y yo lo sé. Y eso me importa más. Cetara inclinó la cabeza lentamente. Eso, dijo, es exactamente el tipo de pensamiento que hizo colapsar a Zenith. El Kethari de los símbolos dorados, cuyo nombre Kevin aún no sabía, intervino por primera vez desde que entraron a la sala de audiencias. Nes habló en su idioma y el traductor procesó las palabras con un pequeño retraso. Alteza, esto no cambia el análisis de amenaza. De hecho, lo confirma. Una especie que combina esa complejidad mental con 12.000 millones de individuos activos y tecnología en expansión representa un riesgo que el protocolo de seguridad del Imperio clasifica como... Conozco el protocolo, Kael'dan.
Lo interrumpió Cethara con una calma que cortó el discurso como una hoja afilada. Y también sé que el protocolo fue escrito antes de que encontráramos a los humanos. Kael'dan guardó silencio. Y Cethara se puso de pie de nuevo y comenzó a caminar lentamente alrededor de Kevin, sin acercarse demasiado, como si lo estudiara desde diferentes ángulos. Kevin la siguió con la vista, pero no giró el cuerpo. En 400 años de expansión imperial, dijo la reina mientras caminaba, hemos encontrado 43 especies inteligentes. De esas 43, 31 se rindieron antes de que comenzara ningún conflicto real. 9 pelearon y perdieron en tiempo récord. 2 desaparecieron antes de que pudiéramos establecer contacto completo. Y una, los Velarri, nos dio una guerra que duró 80 años y costó más de lo que el Imperio había gastado en los 3 siglos anteriores juntos. Se detuvo frente a Kevin. ¿Sabes cuántos telépatas Kethari colapsaron intentando leer mentes Velarri antes de que aprendiéramos a no hacerlo? No, dijo Kevin. 0, respondió Cethara. Ninguno, porque los Velarri, con toda su capacidad de guerra, tienen mentes ordenadas y predecibles una vez que aprende su patrón. Nesenet leyó a 3 Velarri en un solo día sin problema alguno. Hizo una pausa. Pero contigo no duró 2 segundos. El significado de eso llegó a Kevin con toda su claridad. Estás diciendo que los humanos somos más difíciles de leer mentalmente que la especie que les dio su guerra más larga en la historia del Imperio. Estoy diciendo que Senet es el mejor telépata que el Imperio ha producido en 2 generaciones, respondió Cethara. Y que tu mente, y la mente de un ingeniero de rango medio en una nave de exploración menor, lo tumbó en menos de 2 segundos. Valkyr intervino entonces, con voz cuidadosa. Alteza, si me permites, el punto central sigue siendo que no sabemos qué ocurrirá si ese nivel de resistencia mental es universal entre los humanos. Nuestras estrategias de evaluación, de negociación y de control de conflictos dependen fundamentalmente de la capacidad telepática. Si esa capacidad no funciona con esta especie, entonces todas nuestras estrategias necesitan ser reescritas desde 0, terminó Cethara. Lo sé, Valkyr. Por eso este humano no va a volver a su celda todavía. Kevin la miró. ¿Qué significa eso? Significa que tienes una oportunidad, dijo la reina. Los 3 humanos que capturamos serán liberados con su nave si me das algo a cambio. ¿Qué quieres? Cethara lo miró directamente. Quiero que me expliques cómo funciona una mente humana, no en términos técnicos que yo no podría verificar, sino de forma que yo pueda entenderlo. Quiero saber qué hay dentro de vuestras cabezas que pudo destruir a Senet. Y quiero saber si eso es algo que los humanos controlan voluntariamente o si simplemente ocurre. Kevin tardó unos 10 segundos en responder. No es algo que controlemos, dijo finalmente. Simplemente así somos. Y si quieres entenderlo de verdad, va a ser una conversación muy larga. Cethara hizo algo que Kevin no esperaba en absoluto. Sonrió. No exactamente como sonreiría un humano. No había curva de labios en el sentido convencional. Pero la expresión en su rostro cambió de una forma que el traductor procesó como disposición abierta hacia lo que viene a continuación. Entonces empecemos, dijo la reina del Imperio Kethari. Sí, tenemos tiempo. La conversación que siguió duró 6 horas sin interrupción. Kevin se sentó en el suelo de la sala de audiencias, frente a Cethara, y habló. Habló de forma directa y sencilla, sin intentar impresionar ni minimizar nada, porque había decidido en algún momento de las primeras horas que la honestidad era su única carta real.
Le explicó la paradoja central de la psicología humana, de que los humanos eran simultáneamente la especie más capaz de destruirse a sí misma y la más decidida a sobrevivir a cualquier cosa, que podían sentir terror genuino ante algo y caminar hacia ello de todas formas, que podían perder todo lo que les importaba y encontrar una razón para continuar desde cero, que podían vivir con contradicciones internas de una magnitud que ningún sistema lógico podría tolerar. Y sin embargo, esas contradicciones no paralizaban la mente humana, sino que la hacían funcionar con más intensidad. Le habló del dolor y de cómo los humanos habían aprendido a transformarlo. Sur de la pérdida y de cómo generaba, en muchos casos, una determinación que de otro modo no existiría. De la capacidad humana para adaptarse a circunstancias completamente nuevas en tiempos que otras especies considerarían imposiblemente cortos. Y de algo que fue particularmente difícil de explicar, pero que resultó ser lo más importante de toda la conversación. Le habló de la esperanza. No como concepto abstracto, sino como mecanismo funcional, que operaba incluso cuando todas las evidencias disponibles indicaban que no había razón lógica para tenerla. La esperanza como herramienta de supervivencia integrada en la arquitectura básica de la mente humana, capaz de mantenerse activa en condiciones que habrían apagado cualquier otro sistema de motivación conocido. Baelkir tomó notas durante toda la conversación. Caeldan se mantuvo al fondo de la sala con expresión cerrada, escuchando pero sin participar. La reina hizo preguntas en momentos específicos, y preguntas que eran precisas y que revelaban que comprendía mucho más de lo que su expresión neutral sugería. Cuando Kevin terminó de hablar sobre la esperanza, Setara guardó silencio durante un tiempo. En los idiomas Kethari, dijo finalmente, no existe una palabra exacta para lo que describes. Existe la palabra para cálculo probabilístico positivo. Existe la palabra para planificación basada en escenarios favorables. Pero lo que describes, mantener una disposición emocional activa hacia un resultado futuro positivo independientemente de la evidencia presente. No tenemos una palabra para eso. En inglés se llama esperanza, dijo Kevin. En español se llama lo mismo. ¿Por qué tienen dos palabras para la misma cosa? Porque los humanos tienen muchos idiomas, dijo Kevin con algo que en un humano habría sido humor suave. Es otra de esas cosas que probablemente sería difícil de explicar en 2 segundos. Setara lo miró un momento. ¿Cuántos idiomas? Aproximadamente 7,000 activos actualmente, respondió Kevin. El silencio que siguió a eso fue de una calidad diferente a todos los silencios anteriores. Y Baelkir dejó de escribir y levantó la vista. Caeldan, al fondo de la sala, descruzó los brazos lentamente. La propia reina Setara parpadeó, lo cual era notable porque Kevin no la había visto parpadear en ningún momento de las 6 horas anteriores. ¿7,000? Repitió Baelkir, como verificando que el traductor había procesado correctamente. Aproximadamente, confirmó Kevin. El número exacto varía según cómo se clasifican los dialectos. ¿Cómo puede una especie funcionar con 7,000 idiomas diferentes? Preguntó Caeldan desde el fondo, y fue la primera vez que hablaba directamente a Kevin en toda la sesión. Su tono no era amistoso, pero tampoco era el mismo de antes. Había algo diferente, algo que Kevin identificó despacio como curiosidad involuntaria. Con mucha dificultad y mucho ruido, respondió Kevin, pero también con una riqueza de perspectivas diferentes que hace que cuando los humanos se juntan para resolver un problema, raramente lo ven todos desde el mismo ángulo. Eso puede ser complicado, pero también significa que alguien casi siempre encuentra un ángulo que los demás no habían considerado. Setara se puso de pie lentamente.
Caminó hasta su estructura elevada, pero no subió a ella. Se quedó de pie junto a ella, mirando a Kevin desde esa posición con los destellos dorados en sus ojos, moviéndose con más rapidez que antes. «Necesito 3 días», dijo. 3 días para hablar con mi consejo. Durante ese tiempo, tú y los otros 2 humanos serán trasladados a alojamientos más adecuados. No son celdas. Serán cuartos con acceso a agua, alimento y espacio para moverse. A cambio, si en esos 3 días cualquiera de vosotros intenta algo que no esté dentro de los límites acordados, el trato se cancela. «¿Qué trato?», preguntó Kevin. «Todavía no hemos acordado nada formal». «El trato es este», dijo Zetara. «Al final de los 3 días, yo decidiré si los humanos son una amenaza que el Imperio debe afrontar de inmediato, o si son algo diferente que requiere un enfoque diferente. Esa decisión depende de lo que discuta con mi consejo. Tú has dado información esta noche. Yo la procesaré». Kevin asintió lentamente. «¿Y si tu consejo decide que somos una amenaza? Entonces la situación se complicará», dijo Zetara con una honestidad directa que Kevin decidió respetar. «Pero si decides mentirme durante estos 3 días, o si intentas escapar, esa decisión llegará mucho antes de que el Consejo tenga oportunidad de deliberar». «¿Entendido?», dijo Kevin. «Una última pregunta», dijo Zetara. «Antes de que te lleven con los otros. Adelante». «Zenith está todavía inconsciente. Nuestros médicos dicen que su mente está intentando reconstruir los patrones que colapsaron al contacto con la tuya. Puede tardar días. Puede tardar semanas. Cuando despierte, lo primero que querrá hacer es intentarlo de nuevo». Kevin la miró con atención. «¿Y? ¿Lo autorizarías?», preguntó la reina. «No como condición ni como obligación, sino como elección propia». Kevin no había esperado esa pregunta. Pensó en ella durante un momento real. «Si Zenith lo intenta de nuevo», dijo finalmente, y vuelve a colapsar, ¿qué le ocurrirá? «No lo sabemos», admitió Zetara. «Nuestros médicos dicen que el segundo intento podría ser menos severo si su mente está preparada. O podría ser peor. Dependería de su propia fortaleza mental». «Entonces que Zenith decida él mismo», respondió Kevin. «Yo no tengo ningún problema con ello. Pero si él elige intentarlo, que sea porque él quiere entender, no porque alguien se lo ordene». Zetara lo miró durante un largo momento. «Eres un ingeniero de rango medio en una nave de exploración menor», dijo lentamente. «Sí», confirmó Kevin. «Y sin embargo llevas horas hablando como alguien que piensa en términos de consecuencias a largo plazo para especies enteras». Kevin se encogió de hombros levemente. «Es lo que hacemos los humanos cuando la situación lo requiere. Ya te dije que adaptarse rápido es una de nuestras características principales». Valkyr cerró su dispositivo de notas y miró a la reina con una expresión que Kevin no pudo descifrar del todo. Keldan seguía al fondo, con los brazos ahora en una postura diferente, a menos cerrada. Zetara asintió una vez. «Llévalo con los otros», le dijo a uno de los guardias. Luego, dirigiéndose a Kevin una última vez, añadió algo que el traductor procesó con una fracción de segundo de retraso, como si la palabra fuera compleja. «Descansa, humano. Los próximos días serán importantes». Kevin siguió al guardia fuera de la sala de audiencias, mientras caminaba por el pasillo dorado de vuelta hacia donde estaban Laura y Daniel. Su mente procesaba todo lo que había ocurrido en las últimas horas, con la misma velocidad constante de siempre. El mismo caos organizado que había destruido la mente de Zenith. Funcionando exactamente como siempre había funcionado. Sin esfuerzo especial, sin entrenamiento, sin ningún tipo de preparación. Simplemente
siendo humano. Y por primera vez desde que lo habían capturado, y Kevin Marsh sintió que eso era suficiente. Los 3 días que Zetara había prometido resultaron ser los más extraños que Kevin, Laura y Daniel habían vivido en toda su experiencia combinada de exploración espacial. Y eso era decir bastante. Los alojamientos eran exactamente lo que la reina había descrito. No eran lujosos según ningún estándar humano, pero eran funcionales y trataban a sus ocupantes como individuos en lugar de como prisioneros. Las camas eran plataformas firmes con materiales que se adaptaban a la presión del cuerpo. El alimento que les proporcionaban era extraño de sabor, pero claramente nutricionalmente adecuado. Porque ninguno de los 3 experimentó ningún malestar físico. Y el espacio central que compartían era lo suficientemente grande para que pudieran moverse, hablar y pensar sin sentirse encerrados. Lo más notable, sin embargo, era que después del primer día, los guardias Kethari, que permanecían fuera de sus habitaciones, comenzaron a comportarse de manera diferente. Laura fue la primera en notarlo. Estaba sentada cerca de la barrera de acceso, que ahora era translúcida en lugar de opaca. Cuando uno de los guardias, el mismo que había estado ahí desde la primera noche, inclinó la cabeza levemente en su dirección de una manera que no había hecho antes. ¿Te acaba de saludar?, preguntó Daniel desde el otro lado de la habitación. Creo que sí, respondió Laura sin moverse, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el momento. Los Kethari saludan con inclinación de cabeza, confirmó Kevin, recordando lo que había observado durante su audiencia con la reina. Es uno de sus gestos de reconocimiento básico. Lo usan entre individuos de rango similar o cuando inician una interacción no hostil. Ese guardia nos acaba de reconocer como individuos, dijo Laura lentamente. O al menos como algo que merece reconocimiento, añadió Kevin. Daniel se levantó de donde estaba y se acercó a la barrera. El guardia lo observó, pero no cambió de postura. No se tensó. No ajustó el dispositivo que llevaba en la mano. Daniel lo miró directamente durante un segundo y luego asintió con la cabeza. Un gesto simple y universal. El guardia inclinó la cabeza de nuevo. Interesante, dijo Daniel con esa calma suya de pocas palabras. Laura se volvió hacia Kevin. ¿Qué exactamente le dijiste a la reina durante esas 6 horas? La verdad, respondió Kevin. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre cómo funcionamos. Sobre el miedo y la determinación. Sobre la esperanza. Sobre los 7000 idiomas. Laura abrió los ojos. ¿Le dijiste lo de los idiomas? Surgió en la conversación. Laura soltó un sonido que en otras circunstancias habría sido una carcajada. Kevin, eso por sí solo debió haberles tomado al menos media hora de procesamiento. Creo que fue más, admitió Kevin. Daniel volvió a sentarse. ¿Confías en ella? Kevin consideró la pregunta con seriedad. Confío en que está siendo honesta sobre sus intenciones en este momento. Si su consejo decide que somos una amenaza, creo que nos lo dirá directamente antes de actuar. No creo que sea el tipo de líder que actúa por sorpresa cuando ya estableció términos. Eso es una evaluación bastante optimista para alguien que nos tiene retenidos en su nave, observó Daniel. Es una evaluación basada en lo que observé durante 6 horas, respondió Kevin. Puede que esté equivocado, pero es lo mejor que tengo. El segundo día trajo una novedad completamente inesperada. Valkyr llegó a su área de alojamiento a primera hora de la mañana, y acompañada por 2 asistentes que cargaban una serie de dispositivos que Kevin reconoció como equipos de registro y comunicación. No traía guardias adicionales, lo cual en sí mismo era una señal. Se sentó frente a ellos 3, con los dispositivos sobre una superficie entre ambas partes.
y comenzó de una manera directa que Kevin llegó a apreciar como parte de su carácter. «El consejo tiene preguntas», dijo. «La reina me envió porque considera que soy la más adecuada para hacer esta parte del proceso. Tenéis la opción de no responder a cualquier pregunta que consideres que compromete la seguridad de vuestra especie». «Apreciamos eso», dijo Laura. «¿Cuáles son las preguntas?» «El Consejo quiere saber cómo los humanos toman decisiones colectivas», dijo Baelkir. «Específicamente, quiere entender cómo una especie con 7000 idiomas, múltiples formas de gobierno y una historia documentada de conflictos internos intensos puede coordinar una respuesta unificada ante amenazas externas». Laura, Kevin y Daniel se miraron entre sí. Fue Laura quien respondió primero. «No siempre lo hacemos de forma perfecta», dijo con honestidad. «A veces tardamos demasiado. A veces cometemos errores costosos en el proceso de coordinación, pero cuando la amenaza es suficientemente clara y suficientemente grande, algo cambia en la escala de respuesta». «¿Qué cambia?», preguntó Baelkir. «Las diferencias que normalmente nos dividen se vuelven menos importantes que lo que tenemos en común», respondió Laura. «No desaparecen, siguen ahí, pero dejan de ser lo prioritario. Los humanos somos muy buenos para decidir, de forma bastante rápida, cuando algo es más importante que nuestras discusiones internas». Baelkir procesó eso. ¿Y quién toma esa decisión? ¿Existe alguna figura de autoridad central que determine cuándo ese umbral ha sido alcanzado? «No de la forma en que probablemente lo entendéis vosotros», dijo Kevin. «No hay un único individuo que declare cuándo la humanidad entra en modo de respuesta unificada. Ocurre de forma distribuida. Millones de individuos llegan de forma independiente a la misma conclusión aproximadamente al mismo tiempo, y eso crea un consenso que ningún gobierno por sí solo podría imponer». Baelkir escribió algo en su dispositivo. «Distribuido», repitió, «sin punto central de control». «Exacto», dijo Kevin. «Lo cual también significa que no hay un punto central que puedas eliminar para detener la respuesta». Hubo un silencio corto. «Eso fue deliberado», dijo Daniel. «Sí», admitió Kevin, «pero también es completamente verdad». Baelkir no respondió a eso directamente. Pero Kevin vio que escribió algo adicional después de ese intercambio. Las preguntas continuaron durante horas. El Consejo quería saber sobre la tecnología humana y su tasa de desarrollo, sobre las estructuras militares y su cadena de mando, sobre los mecanismos de comunicación entre colonias, sobre los sistemas de exploración y sus capacidades actuales. Kevin, Laura y Daniel respondieron con honestidad en cada punto, sin revelar información específica que consideraran de riesgo directo, pero sin mentir sobre la naturaleza general de la humanidad. Fue durante esta sesión cuando Daniel, que había permanecido relativamente callado durante la mayor parte, dijo algo que detuvo completamente a Baelkir. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Daniel. Baelkir lo miró. «Puedes intentarlo. ¿Cuántos de los 43 sistemas que habéis encontrado decidieron negociar en lugar de rendirse o pelear?» Baelkir tardó un momento. La pregunta asume que existía esa opción. ¿No existía? «El protocolo imperial establece 3 categorías», respondió Baelkir con cuidado. «Rendición e incorporación al imperio, resistencia y respuesta militar, o neutralidad condicional bajo términos específicos». «Eso suena a negociación», dijo Daniel. «La neutralidad condicional no es negociación», respondió Baelkir. «Son términos que el imperio establece y la otra especie acepta o rechaza». Daniel asintió despacio.
¿Y cuántas especies rechazaron esos términos y propusieron los suyos propios? Silencio. Ninguna, dijo Baelkir finalmente. Hasta ahora, dijo Daniel. Baelkir lo miró durante un largo momento. Hasta ahora, concedió. El tercer día llegó sin anuncios previos. Y Kevin estaba dormido cuando los guardias abrieron la barrera de acceso y Baelkir entró directamente. No traía dispositivos de registro esta vez. Solo ella, de pie en el centro del espacio compartido, con una expresión que no era exactamente urgente, pero que tampoco era la misma calma habitual. La reina os convoca, dijo. A los tres. Los tres humanos se levantaron sin hacerse preguntas entre sí. Se miraron brevemente, y ese intercambio de miradas breve contuvo todo lo necesario. De Kevin vio en los ojos de Laura la misma concentración tranquila que ella usaba en el laboratorio cuando estaba a punto de abrir una muestra de la que no sabía qué iba a encontrar. Vio en los de Daniel la misma calma fija que tenía cuando iniciaba una maniobra de aproximación complicada. Y los dos probablemente vieron en los suyos algo similar. Caminaron juntos por el pasillo dorado, esta vez sin cadenas de energía, con los guardias a los costados, pero no encima, y llegaron a la sala de audiencias de la reina. Cethara estaba de pie. No en su estructura elevada, no en el centro de la sala. Estaba junto a una de las paredes laterales, mirando algo que Kevin tardó un segundo en identificar como una proyección tridimensional que flotaba en el aire. Era un mapa estelar. Y en ese mapa, Kevin reconoció la posición de la Tierra y de las colonias humanas con suficiente precisión para saber que ese mapa había sido elaborado con información reciente y detallada. Kyle Dan estaba presente, junto con otros 3 Kethari de alto rango que Kevin no había visto antes. Baelkir se colocó junto a ellos después de guiar a los humanos hasta su posición central en la sala. Cethara se volvió hacia ellos. El consejo deliberó durante 2 días completos, dijo sin preámbulo. Hubo desacuerdo significativo, lo cual es inusual. Normalmente estas deliberaciones son cortas y directas. ¿Qué tipo de desacuerdo?, preguntó Kevin. Kyle Dan y 2 miembros más del Consejo sostienen que los humanos representan un riesgo de clase primaria para el Imperio y que la respuesta correcta es una intervención preventiva inmediata, respondió Cethara con la misma honestidad directa de siempre. Los demás, incluyendo Baelkir y 3 miembros adicionales, sostienen que el análisis de riesgo estándar no aplica a los humanos, porque los humanos no se comportan según los parámetros que ese análisis asume. ¿Y tú?, preguntó Laura. Cethara la miró. Era la primera vez que miraba a Laura directamente con esa atención completa que Kevin había recibido durante la audiencia inicial. Yo, dijo la reina, me estáis he pasado 2 días leyendo todo lo que Baelkir registró de sus conversaciones con vosotros. He revisado los datos de observación remota de la Tierra y las colonias. He hablado con los médicos que atienden a Zenith, que esta mañana recobró la conciencia. Kevin sintió algo moverse en su pecho. ¿Está bien? Está estable, dijo Cethara. Y lo primero que preguntó cuando despertó fue si el humano seguía a bordo. Silencio. ¿Qué le respondieron?, preguntó Laura. Que sí, dijo la reina. Y entonces dijo algo que cambió el peso del debate en el Consejo de forma considerable. Esperaron. Dijo que en el instante antes de colapsar, continuó Cethara, en la fracción de segundo en que su mente tocó la de Kevin y recibió la sobrecarga, experimentó algo que ningún telépata Kethari había experimentado nunca. Dijo que sintió el peso completo de lo que significa existir como humano. No solo como información, sino como experiencia. Kevin no dijo nada. Dijo que era abrumador.
continuó la reina. Doloroso, caótico, imposible de sostener. Pero también dijo que en esa fracción de segundo entendió por qué los humanos no se rinden. Dijo que es imposible rendirse cuando cargas con todo eso. Porque rendirse significaría que todo ese peso fue en vano. Y los humanos, según Sennett, no pueden aceptar que algo sea en vano. Laura bajó la vista un momento. Daniel exhaló despacio. Kevin miró a la reina. ¿Y si eso qué cambia para el consejo? Cambia que Sennett es la persona con más autoridad sobre asuntos telepáticos en todo el imperio, dijo Zethara. Y Sennett le dijo al consejo que, en su opinión, una especie cuya naturaleza fundamental hace imposible la rendición no puede ser tratada como las otras 43. Intentar someterlos por fuerza no produciría rendición. Produciría exactamente lo que describe la mente de Kevin. Miedo que se convierte en combustible. Y determinación que aumenta con la presión. Keldan hizo un movimiento que expresaba desacuerdo, pero no habló. Entonces, dijo Kevin cuidadosamente, ¿cuál es la decisión? Zethara se volvió hacia el mapa estelar. Señaló un punto entre el espacio Kethari y el espacio humano. Hay un sistema sin colonizar aquí, dijo. Zona neutral. El Consejo propone que se convierta en el lugar de un encuentro formal entre representantes del Imperio Kethari y representantes de la humanidad. Un encuentro de igual a igual, no de conquistador a conquistado. Con los términos escritos por ambas partes antes del encuentro. Kevin miró el mapa. Miró a Laura. Miró a Daniel. Luego miró a la reina. Eso es una propuesta de negociación, dijo. Sí, dijo Zethara. La primera que el imperio ha hecho en 400 años, añadió Kevin. Sí, repitió la reina, sin rodeos. ¿Y qué necesitas de nosotros para que eso ocurra? Necesito que cuando regreséis a la tierra, dijo Zethara, llevéis esta propuesta a quienes tengan autoridad para responderla. Y necesito que les expliquéis exactamente lo que ocurrió aquí. No la versión diplomática. No la versión que minimiza el conflicto. La versión real, sí, incluyendo lo de Sennett. ¿Por qué incluir lo de Sennett?, preguntó Laura. Eso podría interpretarse como una vulnerabilidad del imperio. Exactamente, dijo Zethara. Porque quiero que la humanidad entienda que estamos siendo honestos. Que conocemos una de nuestras limitaciones respecto a vuestra especie y la estamos declarando abiertamente. Eso crea una base diferente para cualquier conversación que venga después. Kevin procesó todo eso. ¿Y si la humanidad rechaza la propuesta?, preguntó. Entonces la situación se complica, dijo la reina por segunda vez, con el mismo tono directo de siempre. ¿Y si la acepta?, dijo Kevin. Empezamos algo que ninguna de nuestras dos especies ha hecho antes con la otra. Hablar, dijo Zethara simplemente. Kevin miró a sus dos compañeros una vez más. Laura asintió con una ligera inclinación de cabeza. Daniel hizo lo mismo. Kevin volvió la vista hacia la reina del Imperio Kethari. Llevaremos la propuesta, dijo, y la presentaremos con honestidad, incluyendo todo lo que ocurrió aquí. No podemos garantizar la respuesta de la humanidad, porque la humanidad no funciona con garantías. Pero podemos garantizar que la propuesta llegará y que será considerada seriamente. Zethara inclinó la cabeza. Eso es suficiente, dijo. Vaelkir inició los procedimientos de preparación para el regreso. Kael'dan salió de la sala sin decir nada. Pero Kevin notó que antes de cruzar la puerta, giró la cabeza una fracción de segundo en dirección a los tres humanos. No era una expresión amistosa, pero tampoco era la misma de los primeros días.
era algo en el medio. Algo que, en un Kethari, podría ser el comienzo de algo que todavía no tenía nombre. Mientras preparaban lo necesario para devolverle su nave, Kevin se quedó solo en la sala de audiencias un momento, mirando el mapa estelar que seguía flotando en el aire. En algún punto de esa nave, Zenith estaba en una cama de recuperación, con su mente reconstruyéndose después del contacto con algo que nunca había encontrado antes. Y en la Tierra, y en 11 sistemas coloniales, 12.000 millones de seres humanos vivían sus vidas sin tener idea de que a bordo de una nave alienígena, un ingeniero de propulsión de rango medio había tenido una conversación de 6 horas con una reina que podría haber decidido el fin de la humanidad antes del desayuno. Y en cambio, había decidido preguntar. Kevin no era diplomático. No era soldado. No era ningún tipo de héroe, según ninguna definición convencional. Era simplemente humano. Y al parecer, eso era exactamente lo más impredecible, lo más desconcertante, y posiblemente lo más interesante que el Imperio Kethari había encontrado en 400 años de historia. La nave de la expedición estaba donde la habían dejado, anclada en la bahía de carga de la nave imperial, con sus sistemas en modo de espera. Cuando los tres subieron a bordo y Kevin activó los controles de propulsión, todo funcionó exactamente como debía. Laura ya estaba en la estación de comunicaciones, preparando el mensaje que enviarían en cuanto salieran del alcance de los sistemas de interferencia Kethari. Daniel inició la secuencia de separación de la bahía de carga. Las pantallas mostraron el exterior. La nave imperial era masiva vista desde afuera. Una estructura de metal y luz que eclipsaba cualquier nave humana conocida en ese momento. ¿Crees que lo harán?, preguntó Daniel mientras la nave comenzaba a moverse. ¿El encuentro formal? Creo que Zetara lo hará en serio, respondió Kevin. El consejo va a ser un problema. Kyle Dan en particular. Pero Zenith apoya la negociación, dijo Laura sin levantar la vista de la pantalla de comunicaciones. ¿Y la reina escucha a Zenith? Sí, dijo Kevin. ¿Y la humanidad?, preguntó Daniel. ¿Crees que aceptarán sentarse a hablar con el imperio que nos capturó? Kevin pensó en todo lo que Zetara le había dicho sobre las 43 especies. Pensó en Zenith en su cama de recuperación, reconstruyendo su mente. Pensó en Bael Kir, escribiendo sin parar durante horas, tratando de entender algo que nunca había necesitado entender antes. Creo que la humanidad tendrá miedo, dijo finalmente. Y creo que lo hará de todas formas. La nave de exploración aceleró y dejó atrás la nave imperial Kethari, que permaneció donde estaba, sin seguirlos, sin interferir, exactamente como Zetara había prometido. En algún lugar del universo, a distancias que los humanos todavía estaban aprendiendo a calcular. El espacio era inmenso y estaba lleno de cosas que ninguna de las especies que lo habitaban comprendía del todo todavía. Pero era el primer día de algo nuevo. Y Kevin Marsh, el ingeniero de propulsión de rango medio, lo había comenzado sin hacer absolutamente nada especial, simplemente siendo lo que era.